Vamos a abrir la carta de Filipenses, seguimos estudiando esta hermosa carta y habíamos quedado, no había podido terminar la vez pasada con la porción que nos habíamos dispuesto, que era el tercer título de los 4 que vamos a ver en este primer capítulo, que es El vivir es Cristo y el morir es ganancia, que parecería ser la frase central de todo este capítulo y de lo que el Espíritu Santo guía a Pablo para transmitir a esta iglesia y por ende a todas las iglesias representadas ahí en Filipos, ¿verdad? Dice el verso 19, 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Hasta ahí nomás la lectura y no quiero repasar lo que vimos la vez pasada por amor al tiempo y además porque está grabado, pero eh, decíamos que esta frase que nosotros memorizamos y la tenemos presente desde tiempos muy tempranos, al menos los que nacimos en una iglesia, a veces parecería que esto de saberla nos hace perder un poco el sentido de lo que significa y sobre todo de quién sale esa frase, porque estamos hablando de alguien que no estaba en la mejor de las comodidades, como hoy a veces escuchamos ciertos personajes forrados de plata, pero tienen una autoridad, entre comillas, espiritual, ¿no? Eh, Pablo, siendo un apóstol como él se considera el abortivo, el último, que no merecía hacerlo porque él había perseguido a la iglesia, pero sin embargo Jesús mismo se le presenta, ¿se acuerdan? Cuando él iba a perseguir y a hostigar a la iglesia y le dice, vos estás dando patadas contra el aguijón. Y a partir de ahí su vida cambia hasta el día en que eh, es decapitado, según la historia secular. Y él realmente, cuando dice el vivir es Cristo, nosotros podemos ver en su vida que realmente él respiraba a Cristo. Todo lo que él hacía, aún su vida y su ejemplo, por eso él podía decir, sean imitadores de qué, de mí como yo de Cristo. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién de nosotros se animaría a decir eso? Yo no me animaría, pero creo que ni hasta el día de mi muerte podría decir, sean hermanos imitadores de mí como yo de Cristo. Eh, Sin embargo, no era un atisbo de soberbia de lo que Pablo decía, sino porque realmente él expresa que él, su yo que había hecho, había sido muerto, había sido crucificado con Cristo. Dice, al punto de que ya no vivo, vive Cristo en mí. Y por eso para mí, para él, el vivir era Cristo. Y yo les comentaba un poco esto, ¿qué diferencia hay entre decir Cristo me ayuda a vivir y decir el vivir es Cristo? ¿No? Ese debe ser nuestro anhelo, decir lo mismo que Pablo dice en nuestra vida, el vivir para mí tiene que ser Cristo. Pero dice una cosa que es una locura para el tiempo en el que él vivía y para nuestro tiempo también, dice el morir es ganancia. No porque él anhela la muerte, sino porque él anhela estar con Cristo. ¿Sí? Y entonces dice, y él pone su anhelo
de estar con Cristo a un lado, y ese deseo, porque dice que hay algo más necesario. ¿Qué era lo más necesario, Pablo? Si vos estás preso, ¿qué más necesidad? ¿Qué es lo que querés hacer? Y dice ahí, por causa de vosotros. Y esto habla, y habíamos un poco empezado a ver este término de lo que es la vida. Vivir es Cristo, significa servir. Vivir para un cristiano es servir. ¿A quién servimos? Servimos a Dios, pero nos servimos los unos a los otros. El modelo de iglesia, que es el cuerpo de Cristo, por la cual Cristo es la cabeza de la iglesia, dice y narra muy bien la Escritura, es de que no hemos sido puestos nosotros en la iglesia para liderarla, la iglesia. Eso pasó tristemente cuando la autoridad eclesial, y sobre todo en la Edad Media, tomó la autoridad que no tenía que tomar. Y en el nombre de esa autoridad, de ese líder, se hicieron desastres. Y hasta se mataban entre ellos, hasta se envenenaban entre ellos para llegar a ese lugar de poder. Y qué lejos está de lo que establece Dios para cada uno de nosotros, que es el modelo de servicio supremo, que incluso lo vamos a ver más adelante, que es la humillación y también la exaltación de Cristo. Es el modelo también para nosotros de servicio. Ahora, Pablo esto lo tenía presente, tal es así que tan presente que lo tiene, que fíjense, el primer capítulo de Filipenses dice, Pablo y Timoteo, ¿qué? Dice líderes, exponentes, ¿qué dice? Siervos. Continuamente yo creo que es uno de los que más utiliza esta palabra, que la traducción en realidad más directa sería esclavo, con lo que eso implicaba para el tiempo en que Pablo lo decía. Y este modelo que estableció para cada uno de nosotros, les comentaba un poco esto la vez pasada de este término que se ha introducido a mediados del siglo XX en la iglesia, que es el liderazgo cristiano, ¿no? La palabra líder, que ni siquiera los reformadores se animaron a pronunciarla. Primero porque ellos sabían muy bien lo que significaba poner a un líder en la iglesia. Y de hecho a muchos les costó la vida enfrentarse al líder y enfrentarse a una inquisición mandada por ese líder. ¿Qué decía Calvino, por ejemplo? Dice, nada es más contrario al oficio pastoral que buscar dominio sobre la iglesia. El pastor es ministro, no un señor. Claro, volvía al pensamiento inicial, que es el pensamiento y el modelo de Cristo para su iglesia, que apostató a lo largo del tiempo en una institución totalmente humanizada y con fines espurios para trastornar todo aquello que el mismo Espíritu Santo había formado a través de la inspiración de los propios apóstoles. Y esa palabra ni se mencionaba entre los reformadores porque sabían a qué hacía referencia. ¿Cuándo vuelve a tomar auge este modelo? A mediados del siglo XX. ¿Qué lo influenció? Bueno, todo lo que es el modelo inicia después de la revolución industrial con el humanismo y con el corporativismo de las empresas. O sea, el capitalismo palancó mucho esto y se fue metiendo en la iglesia el modelo de marketing y deseo de una empresa al punto de que iglesias empezaron a funcionar como empresas. Empezó a circular literatura cristiana con este modelo de líder del siglo XX que no tiene nada que ver con lo que el Nuevo Testamento y el modelo de iglesia nos dice. Y entonces, haciendo un poco un análisis también de
del humanismo vemos también el concepto de autoafirmación. Y esto es lo que se impone desde el humanismo hasta hoy, decir lo que vale y el Dios soy yo. Son mis valores, son mis creencias, son mis principios. Y entonces encontramos frases en estos libros que para mí son pseudo cristianos que dice, saca el líder que está dentro de ti. Y Pablo decía que él había sido crucificado y que ahora Cristo vivía en él. Fíjense qué contrariedad. Ahora, ¿por qué toma tanta impregnación este concepto en la iglesia? En cierta forma, ¿saben qué? Porque las palabras, y esto lo saben muy bien los políticos, las palabras forman estructuras mentales. No es lo mismo decir asesinar a un niño antes de que nazca que interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo cambia, no? Es lo mismo. Al fin y al cabo estás matando a un ser vivo antes de que nazca. El modelo del marketing utiliza esto, el usar palabras para que en nuestro inconsciente colectivo suenen distinto. No es lo mismo decirle a alguien que saque el líder, que él tiene que liderar, a decirle que tiene que servir. Decirle a alguien que tiene que liderar lo estimula, hace crecer su yo, pero decirle que tiene que servir lo confronta. ¿Y acaso no es eso lo que el Espíritu Santo hace con su palabra en nosotros? El oficio del Espíritu Santo, ¿qué dice? Que es convencer de qué? De pecado y de juicio. No es ningún momento palmearte la espalda para que saques lo mejor de vos. Todo lo que hay en vos tiene que morir para que Cristo renazca en nosotros. Y los demás tienen que ver a Cristo reflejado en cada uno de nosotros. Y tristemente vemos a lo largo también del desarrollo del evangelicalismo, como algunos lo nombran, todo el modelo a los cuales los reformadores rechazaron se volvieron a imponer también en los modelos de iglesia. Claro, ahora con un concepto distinto, pero el fin era el mismo. Y vemos, por ejemplo, iglesias a tal punto que están formadas ya como si fuesen una empresa, que todo es dinero. Se le paga al que toca el instrumento, se le paga al que preside, se le paga al pastor. Se ve el efecto de que si están dando los números o no dan. Cambiemos el mensaje porque esto no gusta. Porque claro, el que asiste pone. Y se fue alejando los cursos y capacitaciones para el líder 1, líder 2, líder 3, líder 25, y tenés que pagar todos esos cursos para ser líder. Y eso a mí no me lo contó nadie, yo lo he visto incluso en iglesias acá en Mar del Plata. Es un modelo realmente que se aleja terriblemente del modelo de iglesia que Cristo tiene y que Él fundó. Y hace poco escuché una frase muy poco grata, desde este lugar incluso, que decía, todos somos llamados a ser líderes. Cuando la escuché me dieron un poco de náuseas en el momento, pero seguí escuchando para ver si se había confundido el hermano y después volvió a repetir, todos somos llamados a ser líderes. ¿Cuál es el problema de establecer estos principios que no son bíblicos? Porque sí todos somos llamados, pero a ser siervos. ¿Ustedes se imaginan si algún texto diría, lidérense los unos a los otros? Si ya hay problemas en la iglesia, imagínense si existiese un título o un texto como ese. Yo lo quisiera liderar a Sergio, pero Sergio me quiere liderar a mí.
Imagínense lo que sería la comunidad cristiana. Gálatas 5:13 dice, por amor servíos los unos a los otros. ¿Qué problema hay con la palabra liderazgo? Es que en el inconsciente colectivo esa palabra indica tres cosas: poder, jerarquía y estatus. Y muchas veces lo he visto yo en conceptos de cristianos de que el que lidera es superior a los demás. Porque el que no lidera entonces se quedó atrás. Y porque liderar es una escala superior a servir. Y porque liderar, ¿saben qué? Tristemente para el inconsciente nuestro de Occidente, sobre todo, es ser maduro, es ser crecido. Y por eso es que esa palabra vende mucho más que decir tenés que servir, tenés que ser un siervo. Y aunque obviamente la palabra en sí misma no corresponde a algo que uno tenga que rasgarse las vestiduras o que es un anatema, como se escucha, pero sí es peligrosa cuando se mete en el concepto humano de lo que significa ser un líder. Y entonces cuando dice yo soy líder de jóvenes, yo soy líder de adolescentes, ¿no? ¿Qué saca esa palabra de nosotros? Ahora, si esa palabra en nosotros saca el concepto de ser siervo, de lavar los pies unos a otros, bueno, perfecto, pero saben que la mayoría de las veces no saca eso, porque no es un sinónimo ser líder a ser un siervo, en ningún lado, en ningún diccionario. Por eso hay que tener cuidado también con las palabras que usamos, aún dentro de la congregación, porque forman estructuras mentales realmente y sacan a veces conceptos que nosotros, a veces sin darnos cuenta, nos hacen sacar nuestro yo, nuestro ego. No hay nada en el Nuevo Testamento, ni siquiera Jesús, que uno podría decir que es el líder supremo, ni él utilizó esa palabra para con los suyos. Vamos a leer algunos textos, ahí Luciana los va a poner en pantalla. Vamos a buscar Marcos 10, 42 al 45, porque saben que este concepto de líder, del gobernante, ya estaba en los discípulos implantado. Y saben que ellos pelearon en alguna ocasión por saber que quién iba a ser quién, el mayor. Ser el mayor para el concepto del primer siglo, ellos sabían muy bien qué era ser el mayor, porque conocían lo que eran los césares, lo que era la jerarquía incluso del templo, sabían muy bien qué era ser el mayor. Era estar por encima de. Y el texto dice ahí en Marcos 10, 42, dice, mas Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, qué hacen? Se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será que siervo de todos. Yo me imagino la cara que habrán puesto los discípulos del Señor Jesús, como claro, ellos tenían en su concepto teológico de que ese Mesías, de que Cristo iba a ser el Mesías político realmente. Por eso es que los trastornó el hecho de cuando Jesús dijo que iba a sufrir, que lo iban a matar. Hasta que Jesús no se manifiesta resucitado, esto tenían en la croqueta acá, la tenían trastornada. Hasta que Cristo no se les revela, no entienden. Y por eso muchas cosas que leemos en los evangelios, el narrador dice que esto no lo entendimos sino hasta la resurrección. Y el mismo Jesús le dijo, ¿no? Esto no lo van a entender ahora, lo van a entender después.
Y el modelo del reino que ellos tenían era un modelo de escalas, de gobiernos, de lo que ellos palpaban en el mundo, de lo que vivieron con los reyes de Israel. Y Jesús le dice, olvídense de eso que tienen en la cabeza, entre ustedes no va a ser así. El reino de los cielos quieren ser los más grandes, tienen que servir a todos. Impactante, ¿no? Impresionante. 1 Corintios 3, 1 al 8. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es interesante y es fuerte, obviamente, lo que Pablo les dice a estos hermanos. Había una realidad, y era que ellos también tenían una visión de que tenían cierta afinidad por un líder o por otro. Dice, algunos se nucleaban diciendo que mi líder es Pablo. El otro, no, Pedro fue el primero, está en Jerusalén, ¿no? Las cosas que dirían para argumentar. Y otros decían yo de Cristo, ¿no? Pero aún en esa mención también estaban siendo ¿qué? Sectarios, ¿verdad? Y Pablo dice, con ese modelo de pensamiento, ustedes son carnales. Y no es que fueron carnales cuando se fundó la iglesia, que estuvo Pablo ahí, por la gracia de Dios, sino que siguen siendo carnales ahora. O sea, después de 2 viajes de Pablo, misionero, todavía siguen siendo carnales. ¿Qué soy yo y qué es Apolo? Les dicen. Y acá les tira el concepto que ellos tenían de grandes líderes espirituales, siervos. ¿Es más Apolo que yo o yo que Apolo? No, no, somos lo mismo. Los dos estamos en la obra como siervos. Sí, Dios va a recompensar obviamente la labor de cada uno, pero acá todos somos siervos. Y vaya que Pablo tendría derechos incluso a recibir sustento económico por ser apóstol. Pero tanto en Tesalónica, cuando lo estudiamos, como en Corinto, ¿saben qué hizo? No quiso ser mantenido por la iglesia. Trabajó con sus propias manos. De día y de noche, dice, incansablemente, para dar ejemplo de lo que tenían que hacer. Porque al líder no se lo abanica. Al siervo, ¿qué se le hace? El siervo trabaja. Y Pablo mostrando que era un apóstol, pero también era un siervo. Por eso en la presentación de sus cartas, él dice, yo soy siervo de Jesucristo. Sí, soy apóstol porque me hizo Cristo apóstol, pero no merecía de ninguna forma ser apóstol. 2 Corintios 4:5 y vamos terminando. 2 Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y el último texto, porque alguno podría decir, bueno, pero los obispos son líderes, los ancianos son líderes, no me digas que no son líderes. Vamos a ver qué dice uno de los ancianos de ese tiempo. Vamos a 1 de Pedro 5.
5, 1 al 3, vamos a leer. Entendamos que Pedro, mencionado por Pablo, era considerado junto con Juan y con Jacobo como ¿qué? Dice como columnas en la iglesia, ¿en dónde? En Jerusalén. Cuando Jesucristo, ¿se acuerdan en Juan, ya en lo último de Juan, dice, están pescando, ¿se acuerdan? Y aparece uno que le dice, hijitos, ¿pescaron algo? No, tiren la red. Dice, no, impresionante. Juan lo mira a Pedro y dice, es el Señor. Pedro se calza la ropa, se tira y se va al encuentro del Señor. Había algo pendiente para Pedro. Él había negado 3 veces a Jesús. ¿Cuántas veces le dice Jesús a Pedro, apacienta a mis corderos? 3 veces. Hay una restauración espiritual y hay un llamado al servicio. ¿Me amas más que estos? Antes dijiste que ibas a dar tu vida por mí y me terminaste negando 3 veces. Te vuelvo a preguntar, ¿me amas más que estos? 3 veces, ¿no? Señor, sí, tú sabes todas las cosas. Bueno, apacentá mis corderos. Ahora alguien podría pensar que iba a quedar todo en manos de Pedro. ¿Fue así? ¿Él fue la piedra fundacional de la iglesia? ¿Pedro fue? ¿Qué dice Pedro? Dice que la roca de fundamento, ¿quién es? Jesucristo. Y dice, no podemos poner nada sin que esté abajo la piedra fundacional que es Cristo. Después está la doctrina apostólica, pero está pisando sobre esa piedra que es Cristo. Mientras la iglesia pise sobre la roca, la iglesia dice, las puertas del Hades no van a prevalecer. Pero los testimonios que hemos visto que con el largo del tiempo se han pervertido y han desaparecido, es porque empezaron a poner sus pies en los fundamentos del mundo, no en los de Cristo. Y cuando se nombra que tanto Pedro, Juan y Jacobo eran pilares, dice, de la iglesia, sostenes, no está diciendo líderes, está diciendo aquellos que sirven más porque llevan en sus lomos el peso. ¿Qué peso? De autoridad suprema, no, de responsabilidad delante de Dios por los corderos, que no eran corderos de ellos. ¿De quién son? Cuando Jesús le dice apacienta, le dice tus corderos, apacienta mis corderos. Vas a ser mi siervo, Pedro. Claro, una cuota de servicio mayor. Los obispos o pastores tienen autoridad espiritual, pero no para ser líderes, para ser mayores siervos. Cuando Pablo le dice a Timoteo, nadie, Timoteo, tenga en poco tu juventud, ¿eh? Es decir, no te dejes menospreciar porque sos joven, pero atenti, hay algo que te tiene que respaldar detrás, ¿qué es? Tu ejemplo. Y este texto que Pedro les dice a todos los pastores juntamente con él, fíjense, 1 Pedro 5:1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Ojalá leyeran esto mucho, ¿no? De los que hoy están nombrándose pastores, obispos, profetas, tienen más títulos que Jesús. Dice, sino con ánimo pronto. ¿Cómo sigue? No como teniendo que. Ah, interesante lo que Pedro dice, ¿eh? Ojo, pero Pedro, ¿vos no sos uno de las columnas de Jerusalén? No, Pedro tenía el total concepto de que él era un siervo más y que de ninguna manera él, la encomendación misma de Cristo, él se iba a enseñorear de la iglesia, porque el Señor de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Y si hay un líder entre nosotros, es el Espíritu Santo que nos guía ¿a qué?
a toda verdad. Por eso el Hijo de Dios no solo es el que tiene el Espíritu Santo, la palabra dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. No dice los que son guiados por el pastor, el profeta. La iglesia, la autoridad suprema, es el Espíritu Santo y la palabra inspirada por él. Por eso es que nosotros, y a Dios gracias, se nos dejó su palabra escrita para que no nos salgamos del molde que Él nos dejó. Seguir las pisadas de Cristo es seguir lo que dice el modelo bíblico, su palabra. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino que siendo ejemplos de la grey. Si hay, hermanos, alguna cuota de autoridad espiritual que podamos tener, va a ser solo cuando sea respaldado por mi madurez espiritual, por mi servicio en humildad, cada vez más en la medida que Cristo sirvió. El modelo de Cristo fue el de despojarse, no de ser Dios, pero sí de los atributos de gloria, para humillarse hasta lo sumo. ¿Hasta qué sumo? Una muerte que era considerada locura para los griegos y que para los judíos, ¿qué era para los judíos? Maldición, un anatema, un maldito. Esa es la mayor humillación. ¿Y nosotros vamos a pretender ser líderes de algo? Bueno, nosotros no somos líderes de nada. Nosotros le tenemos que pedir a Dios que nos ayude a ser más como Cristo. El modelo de Cristo es el modelo del servicio. Y lo vemos con una toalla ceñida en el momento más cúlmine de su vida, limpiándole los pies a los suyos. Ojo, había un traidor ahí, ¿eh? Sin embargo, también le lavó los pies. Que sea este el sentir en cada uno de nosotros, de que cada vez que el enemigo traiga quizá a nuestra cabeza, ¿no?, ese líder que hay en nosotros, que enseguida podamos ver a Jesús y podamos reconocer si realmente en nuestra vocación hay servicio o quiere exaltarse mi yo. Y que esto sea para mí principalmente, que soy el que expone en esta ocasión la palabra, sea para mí principalmente el concepto este de siervo, ¿no? Que esté en nosotros esto realmente, somos siervos de Dios.